Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien en esta preciosa tarde. Gracias a Dios porque podemos estar aquí compartiendo una vez más de este estudio, compartiendo una vez más de este aprendizaje que hemos llevado con este libro de Génesis. Vean ya que hemos llevado, ya vamos por el capítulo 14, ya hemos avanzado bastante, ya hemos aprendido mucho de la historia de Antigua, ya hemos ido aprendiendo poco a poco de los orígenes bíblicos que nos habla la misma palabra de Dios y cada uno de los acontecimientos que han ido viniendo, cada hombre importante que se ha ido presentando, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, empezamos con el famoso Adán, con la famosa Eva, que pecaron al principio de la creación en el huerto del Edén. Fue así avanzando poco a poco hasta que fueron saliendo otros hombres que hicieron cosas malas y otros hombres que por otro lado hicieron cosas buenas, ¿verdad? Caín y Abel, el peor pecado que pudo haber empezado a nivel mundial, ¿verdad? Por así decirlo. Eh, Noé fue un hombre obediente, un hombre fiel a las cosas de Dios, ¿verdad? Otro hombre de Dios que hizo el bien, que no pecó y que más bien hizo bien. Y por otro lado, también tenemos a Abraham. A Abraham, bueno, a ese Abraham, nada más que la palabra de Dios al principio menciona que él se llamaba Abraham antes de llamarse Abraham. Entonces, pero sí, es Abraham. Entonces, bueno, Abraham es lo que estamos viendo. Estamos viendo historia acerca de él, estamos hablando de él, todavía no hemos terminado, todavía no hemos visto cuando él hace un sacrificio hacia Dios, cuando él le obedece a Dios, cuando Dios le manda a hacer algo difícil, cuando Dios le pone una prueba dura, una prueba totalmente tentadora, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué, cuál prueba es más adelante. Pero bueno, hoy estamos con el capítulo 14, muy importante que tengan ahí su Biblia a mano para poder hacer este estudio, para hacer cada uno de estos estudios del libro de Génesis y el de Apocalipsis, que es el otro estudio que estamos llevando también. La Biblia es aquí fundamental. Vamos a escudriñarla, y cuando hablamos de escudriñar me refiero a leerla, y no solo leerla, sino leerla, entenderla, analizarla y contextualizarla bien, bien, analizar el contexto que se nos presenta bíblicamente hablando. Vamos a ver, yo aquí tengo mi Biblia por cualquier cosa, aquí si usted puede tener su Biblia a mano, excelente. Yo aquí tengo mi Biblia y si usted no la tiene, pues puede poner ahí en Google aparte con, buscando ahí el capítulo bíblico. Bueno, y dice así, Abraham rescata a Lot. Así se llama la historia de hoy, en lo que es esta versión bíblica. Esta versión es una versión diferente, esta es una versión textual expositora, una versión especial, una versión aparte, que gracias a Dios de una Biblia que explica más. No es versión Reina Valera, no es versión Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, bueno, no sé. Sea cual sea su versión, amado hermano y amado amigo, no pasa nada. Pero hay otros títulos que dicen Abraham liberta a Lot. ¿De qué viene libertar? Ok. Nosotros, muy importante, vamos a tener un glosario bíblico donde vamos a tener cada palabra, donde vamos a poner nosotros qué significa tal y tal palabra para entender, porque es muy importante buscar el significado de cada palabra bíblicamente hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, mi versión dice Abraham rescata a Lot, en lo que en otras versiones diría Abraham liberta a Lot, Abraham ayuda a Lot, Abraham renueva el mal de Lot, o diferentes títulos que vienen en la Biblia. Bueno, dice así. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. Estamos hablando de que se mencionan, ok, un rey que es el rey Sinar, Arioc que es otro rey, ¿verdad? Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, Keloardomer, otro rey, ya tenemos tres reyes. Y también Tidal, rey de las naciones, ¿verdad? Tenemos cuatro reyes. Cuatro reyes se nos presenta en el contexto bíblico, ahora que estamos dando inicio. Ok, es de notarse que el Espíritu de Dios se ocupa con las naciones de los reyes y sus ejércitos, ¿verdad? Solo cuando tales acciones están de cualquier modo relacionados con el pueblo de Dios, ¿verdad? De lo contrario, son de poca importancia, ¿verdad? Pero, ok, vean lo que sigue diciendo aquí. Versículo 2 dice que estos hicieron guerra contra Vera,
rey de Sodoma, ¿verdad? Vera, una reina, y contra Birsa, rey de Gomorra, otro rey, y contra Sinab, rey de Adma, tres reyes, y contra Semer, rey de Cebollín, que vacilón, cuatro reyes, y contra el rey de Bela, que es de Zoar, cinco reyes. Así es, amados hermanos, y se los voy a poner ahí en pantalla para que ustedes tengan un claro y un amplio conocimiento de lo que hoy nos habla la palabra de Dios. Y hoy lo que la palabra de Dios, como lo pueden ver ahí en la imagen, en sus pantallas, nos habla de cuatro reyes que van a luchar que van a luchar en contra de cinco reyes. Eso según Génesis capítulo 14. Sea cual sea su versión bíblica, todas van, busque, o sea, lo que nos dan, nos transmiten de mensaje es lo mismo. Y así esto nos transmite Génesis capítulo 14. Cuatro reyes contra cinco reyes. Sigue diciendo el versículo 3 lo siguiente. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, que era un rey, ¿verdad? De los cuatro reyes. A Kedorlaomer y a 13º año se rebelaron. O sea, estos cinco reyes habían sido, para explicarles un poquito, amados hermanos y amados amigos, estos reyes habían sido gobernados por Kedorlaomer por unos 12 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se rebelaron. Todos estos cinco reyes que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ahí se ve una pequeña imagen de personas batallando y peleando, que son todos los cinco reyes, no los cuatro, sino los cinco reyes, estaban bajo el mando de Kerdolaomer, que era el rey de los cuatro reyes, ¿verdad? Uno de los cuatro reyes, ¿verdad? Y es curioso porque dice la palabra de Dios que él era rey de los cinco reyes que en un futuro se iban a rebelar después. Entonces esos cinco reyes se rebelaron y no quisieron más estar bajo el reinado de que de Kedorlaomer, ¿verdad? Para decir si lo mencioné bien. Pero así era el contexto bíblico. Versículo 5 dice, y en año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astartor, Carnayim y a los susitas en Ham y a los semitas a Bekiriyatim, Kiriatayim es no Kiriatayim, ¿verdad? Hay que mencionar bien cada palabra, cada palabra bíblica, ¿verdad? Entonces, en ese año, ok, estaban esos reyes, estaban de su parte, ellos derrotaron a los refaitas y así fue. Nada más imagínense un escenario de guerra, un escenario bíblico, ¿verdad? Versículo 6 dice, y a los Oreos en el monte de Seir y hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Ok, para hacerles una aclaración, y voy a ponerles por aquí una imagen de lo que es Génesis del Antiguo Testamento, capítulo 14. Espérense para poner aquí el audio y que no se me vaya a ir el audio, ¿verdad? Y que no me oigan. Pero bueno, ahí les puse esa imagen que es del Génesis, capítulo 14 del Antiguo Testamento. Una imagen que encontré por ahí en Google, sacada del mismo Google, que está vacilona, ¿verdad? Porque se puede apreciar a Abraham, que ya vamos a ver, Abraham no ha salido aún, pero ya vamos a ver, Abraham va a salir después. Ahorita están hablando de reyes que estaban en guerra, reyes como empezando la historia hablando de reyes. Y para hablarles un poquito de lo que vimos en el versículo 5, 6 y 4, lo que se menciona es que los nombres rafaitas, susitas, emitas y posiblemente los oreos, tenemos una vez más la entrada de los gigantes que eran un producto de la unión de los ángeles caídos y de las mujeres. Independientemente de su tamaño, Kedorlaomer los derrotó. Kedorlaomer derrotó a todos esos reyes, ¿verdad? Kedorlaomer puede decirse que era como un rey poderoso, un rey muy hábil, un rey como por ejemplo Alejandro Magno, que dominó bastantes partes a nivel del mundo entero, ¿verdad? Roma era, ¿verdad? La frase que dice todos los caminos conducen a Roma es porque Roma era dominante, era una civilización totalmente poderosa en ese tiempo. La antigua Roma en el periodo arcaico era una civilización totalmente levantada y una civilización que tenía muchos avances bíblicos, una civilización que iba avanzado demasiado en el cristianismo y sobre todo en el dominio de otras civilizaciones, ¿verdad? Luego los bárbaros derrotaron a Roma, los gentiles y muchas civilizaciones más, pero ese es tema para otra historia, ¿verdad?
Pero hablando de estos, de los refaitas, husitas, los oreos, los semitas, fueron derrotados por Kedorlaomer. Versículo 7 dice, y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también a los amorreos, que habitaban en Hasesón de Tamar. Nada más son lugares, nombres raros, ajá, pero usted vaya maquinándose en su mente cada uno de los contextos bíblicos, ¿ok? Volvieron en Mizpah, es como decir, volvimos a, no sé, a Nicaragua, por ejemplo, que es Cades, que es, no sé, Managua, que es un lugar de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Y devastaron todo el país de los amalecitas, a los amorreos y a los que habitaban ahí. Es como decir, vinieron a Guanacaste y devastaron Liberia, que es un lugar de la provincia de Guanacaste, y devastaron puros guanacastecos. Es como decir eso, nada más que la palabra de Dios lo habla en diferente forma, ¿verdad? Porque en ese tiempo no habían guanacastecos ni nada de eso, era diferente. Pero así mismo lo habla la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, era un puro pleito, eran puras guerras, guerras tales como las, ¿verdad? Guerras de dominio, como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La segunda por Adolf Hitler y la Primera Guerra Mundial, que era por culpa de un asesinato que empezó y dio marco, bueno, a todo eso de inicio, para no darles otro tema, es de eso mismo. Es de dominio, de preposición, de querer, de envidia por querer tener un dominio político, un dominio mundial. Vea, Alemania era un país antes que quería dominar casi que todo el mundo, querían tener toda América, querían dominar los 7 continentes del mundo entero, ¿verdad? Todo África, América, Asia, pero bueno, etcétera. Asimismo eran estos pueblos, lo que buscaban era dominio, lo que buscaban era un control de territorio. Versículo 8 dice, y salió el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Sebollín y el rey de Bela, que es Zoar, ¿verdad? Que era el rey Zoar. Recordar bien, hasta la palabra de Dios es bien clara y hace ahí la aclaración diciendo que es Zoar, el rey de Bela. Hay que entender eso, ¿verdad? Bela era eh, otro rey, porque recuerden que estaba la reina Vera, ¿verdad? Que era la de Sodoma, ¿verdad? Entonces hay que entender, por eso la palabra de Dios es clara, por eso la palabra de Dios es fundamental. Por un lado está Sodoma, que tiene de reina a Vera, sí, y por otro lado está Zoar, que tiene de rey, perdón, a Bela. Creo que es rey Bela, sí, que es rey de Bela, ajá, sí, rey Bela, es un hombre, ¿verdad? En sentido masculino. Dice que y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Oiga, otra batalla, otro pleito, otra guerra. Estaban en constante guerra, en continuo pleito, ¿verdad? Versículo 9 dice, es a saber contra que, si es a saber contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, ¿verdad? Recuerden que Tidal es el rey de las naciones. O sea, vamos a ver que hablan de esto, la palabra de Dios. Y Amrafel, no Amrafael. Amrafel, no Amrafael. Que quede claro, ¿verdad? Para mencionarlo bien. Rey de Sinar y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Más claro no puede estar. Es esta imagen, hermanos. 4 reyes contra 5. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que 4 reyes se estaban enfrentando contra otros 5 reyes. Ahí la palabra de Dios al principio mencionó los 4 reyes y los otros 5 reyes que se rebelaron con Kedorlaomer, ¿verdad? Si así lo recuerdan. La palabra de Dios es bien clara, porque la palabra de Dios va en orden. O sea, Dios es un Dios que es tan ordenado. Hasta la misma palabra de Dios dice que donde hay orden, ahí estará Dios. Pues así es correcto. En el orden está Dios. Y Dios, la Biblia, es ordenada, aunque la escribieron hombres y la fueron traduciendo y la imprenta que se dio por Gutenberg, todo eso fue ordenado. Ordenado como Dios dijo, como Dios les mandó a decir, no como un dominio prepolitario de solo escrituras bíblicas a nivel de cómo cayeran, a nivel de diferentes traducciones, ¿verdad? Como la nueva versión internacional o conocidas versiones, ¿verdad? Que tienen sus dudas, que tienen sus ciertos cambios bíblicos que se notan demasiado, pero que tal vez buscan dar el mismo mensaje, nada más que tienen diferente connotación bíblica, ¿verdad? En cambio, no, esa gente sí buscaba una predominización de la palabra exacta y concreta y clara de lo que nos habla y nos estructura, ¿verdad? Y para entender un poquito, en el versículo 8 que fue cuando se mencionaron los reyes de Sodoma, que fue donde Lot habitó, ¿verdad? Lot,
el sobrino de Abraham, que ya vamos a ir viendo un poco de Lot de Abraham, ahora sí, que motiva intereses de Jehová y él señala la razón por la cual está incluidos en estos pasajes. El texto, bueno, en el texto, amados hermanos, es obvio que Lot no tenía en absoluto una relación apropiada con Dios. Yo no sé si ustedes se recuerdan la vez pasada, en el capítulo 13, que lo vimos la semana pasada, que vimos el regreso a Canaán, que fue cuando Abraham tenía bendiciones y Lot decía, tú por tu camino, yo por el mío. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Lot le decía a Abraham, esto es mío, vete tú con tus cosas, yo me voy con mis cosas por otro lado, ¿verdad? Así mismo era. Entonces, por eso se aclara de que por esa razón tal vez no tenía una relación exacta con Dios y por el texto, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor, a pesar de ese hecho, él seguía vigilando cada uno de los movimientos. Sin efecto, ejercía una forma de trasladarse a vivir con los sodomitas. Todos los creyentes tenían que comprender el significado de esto. Y es cierto, hermanos, todos fuimos comprados por ese precio, por el precio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Así mismo pasa con Lot. Tal vez Lot no tenía una relación muy buena con Dios, tal vez Lot no tenía una relación que uno dice, Dios mío, o sea, como Abraham, que tenía una relación increíble con Dios, tal vez no era así, pero Lot sí se estaba constituyendo en las cosas de Dios, Lot sí estaba tratando de cambiar, ¿verdad? Que es lo que busca por lo general en las cosas de Dios el hombre. Bueno, en el Valle de Sidín, para ir avanzando, porque es bastante hoy, Génesis capítulo 14 es un libro, bueno, no, un capítulo más que todo bien largo, entonces hay que avanzar. Dice así, y en el Valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, huyeron reyes de Sodoma, de Gomorra, cayeron allí, los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, en pocas palabras, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes se fueron. Oiga, los bienes de Lot. Dice que Lot se comprometió, o sea, él se encontraba en una posición comprometedora, hermanos. Él no pudo liberar a Sodoma, ni a sí mismo se pudo liberar de la guerra que hubo, de una guerra tan grande que fueron los 4 reyes contra los 5 reyes, ¿verdad? Y la única forma de ayudar a bendecir al mundo es vivir separado de ello y vivir en compañerismo con Dios, hermanos. Y esto hay que entenderlo, esto es clave, esto es fundamental. Qué nos enseña Génesis capítulo 14? Bueno, nos enseña que tenemos que siempre tratar de dejar un poco la soberbia, que tenemos que tratar de dejar un poco el dominio sobre las cosas. Tenemos que prestarle más a otro, bendecir a otro. No decir, ay, es que esto es mío, no se lo presto a nadie, es mío y listo. No, tratar de prestarle a los demás, decirle, mira, si lo necesitas, aquí está. Yo te puedo bendecir de esta forma, ayudarte de esta manera. Eso es lo que le pasó a Lot. Lot decía, no, es que estas son mis bendiciones, yo no las comparto con mi tío, con Abraham, que era su tío, ¿verdad? Pero, eh, y eso era lo malo. Luego, después de esto, Lot entendió que él necesitaba tener un compañerismo con Dios, que él necesitaba estar más cerca de Dios y compartir con los demás, ¿verdad? Entonces eso fue lo que Lot entendió más adelante. Para seguir leyendo, dice el capítulo 13, y vino uno de los que escaparon y avisó a Abraham, al hebreo, que habitaba en el valle de Manre, el amorreo, ¿verdad? Son como lugares, como les digo, como decir Guanacaste, Punta Arenas, así, de la misma forma, hermano de Escol y hermano de Abener, los cuales estaban confederados con Abraham. ¿Qué significa eso? Bueno, para explicárselos, ok, uno de los que escaparon de la guerra, ok, estaban peleando, era una guerra que había, y de los que escaparon de esa guerra, fue y le dijo, Abraham, vieras que el hebreo habitaba en el valle de Enre, que ahí se encuentra el hermano Escol de los que estaban confederados de ti. O sea, ¿qué significa todo esto? Para explicárselos mejor, de la mejor manera posible. Un hombre escapó de la guerra, ok, dijo, voy a escapar, se fue, escapó de la guerra y todo, y fue a donde Abraham y le dijo, vieras que ahí se encuentra el hebreo de Manre, un hebreo, perdón, que se llama Escol, ya es otro hombre que menciona la palabra de Dios, Escol. Y así mismo le dijo, eso fue lo que pasó en el capítulo 3. Capítulo 14 dice, oyó Abraham que su sobrino estaba prisionero y armó sus criados, los criados de su casa, 318 y los siguió hasta Dan. Oiga, 318 esclavos. Versículo 15 dice, y se repartieron contra ellos de noche él y sus siervos, y los hirieron y los siguió hasta Oba, que hasta la izquierda de Damasco. Abraham actuó, Abraham se movió, Abraham dijo, no, yo me voy a mover, voy a llevar mis esclavos para que me ayuden, porque en ese tiempo era normal tener esclavos, hermanos y amigos. En ese tiempo existía, era muy feo porque
había una pirámide de constituciones políticas. En la cima siempre estaba el rey, en la cima siempre estaban los reyes, estaban los que mandaban, los faraones, todos los que tenían un alto servicio, a esos que les servían, les llevaban la comida a la boca y todo, les hacían viento y todo, todas las mujeres, podían tener hasta 40 mujeres o no sé, un montón de mujeres y hasta de la propia familia, imagínense, pero antes era muy feo. Luego seguía el clero, la nobleza, seguían los príncipes, todo eso según la Edad Media y todas las diferentes constituciones de las civilizaciones antiguas. Y abajo, hermanos, qué feo, pero así era las leyes que habían antes, pero abajo siempre estaba el esclavo y el campesino. Tenían al esclavo y al campesino como basuras, los tenían como, perdón la expresión, pero los tenían como inútiles, como inservibles, y más bien eran los más útiles. Los campesinos ayudaban a errar en el campo, ayudaban al trigo, a obtener diferentes comidas, ¿verdad? En el campo y todo, pero ellos no lo entendían, no comprendían que ellos más bien eran eran más productivos que un rey, que tal vez un rey estaba ahí de vago recibiendo comida y todo, a las manos, a la boquita, ¿verdad? Como dicen, vénganos tu reino, la comida. Pero así mismo era. Y eso era lo que pasaba. Tenían de muy poca clase, por decirlo así, de tercera clase, a los esclavos y a los campesinos. Qué feo, pero bueno. Versículo 16 dice, y recobró todos los bienes y también a Lot su hermano sus bienes y también a las mujeres. ¿Vio? Al final, hermanos, Lot estaba con una envidia que decía, no, mis bendiciones son mías y no las comparto con nadie. Y luego Dios se las quita, Dios le quita las bendiciones, ¿para qué? Para que Lot aprenda. En la vida a veces las cosas son así, hermanos, a veces uno tiene bendiciones, uno tiene cosas bonitas, todo, pero Dios se lo quita a uno para que uno aprenda, que uno reflexione y para que uno entienda. Vean con Adán y Eva. Dios les puso un pecado para que ellos entendieran. Vean con Caín y Abel. Dios le hizo un castigo a Caín, una maldición. Aún así Dios lo ayudó, pero le hizo un castigo. Vean con Noé. Noé actuó bien y todo, pero las personas que se burlaron tuvieron su castigo, su merecido. En esta vida, o sea, no todo es de miel. Hay cosas, ¿verdad?, que es bueno y malo. Lo malo tiene sus consecuencias. Están las consecuencias buenas y las consecuencias malas, ¿verdad? Si usted actúa de buena forma, recibirá las buenas consecuencias. Si usted actúa de mala forma, recibirá malas consecuencias. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Y Abraham hubiera tenido poco interés en los acontecimientos si no hubiera sido por Lot, ¿verdad? Él se preocupó por Lot. Abraham fue un hombre que aunque Lot lo rechazó, aunque Lot le dijo, yo no quiero nada con mi tío, yo no quiero nada con Abraham, mis bendiciones son mías y las tuyas son aparte, pero Abraham dijo, no importa, yo amo a Lot, lo voy a cuidar y todo porque es su sobrino, ¿verdad? Como un familiar, como un conocido. Y él oye que Lot fue tomado de prisionero y emprende a rescatarlo. Y en lo que respecta a eso, hermanos, los reclamos de la angustia de un hermano son contestadas por el afecto del corazón, de la oración, hermanos. Es divino la fe. Es divino conocer siempre con independencia de las indiferencias. Y asimismo, esto que estoy leyéndoles no es que viene en la Biblia, esto es apuntes que yo hago, apuntes que investigué, que tengo aquí y todo, ¿verdad? Conclusiones bíblicas que yo estoy leyendo, no es que vienen en la Biblia por cualquier cosa. Si alguien está leyendo, que digan de dónde está leyendo el hermano, son conclusiones propias. Entonces, eso es para entender un poquito más. Entonces, vieron lo que le pasó a Lot, vieron las guerras que habían de los 4 reyes contra los 5 reyes, pero Abraham aún así le ayudó. Abraham se movió, actuó y dijo, no, aunque Lot conmigo actuara mal, yo voy a actuar bien con él. ¿Verdad? Lot tuvo su merecido. Bueno, versículo 17 dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo, ¿verdad? Abraham. Salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kerdolaomer, porque Kerdolaomer derrotó a todos esos 5 reyes, imagínense, un solo rey derrotó a 5 reyes, de los reyes que estaban con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey, ¿verdad? Como veremos aquí, no hay un momento tan peligroso para el cristiano como la mañana después de una gran victoria espiritual. ¿Qué significa este apunte que dice, hermanos? Ok, o sea, la mañana, después de una gran victoria que hubo para Kerdalaomer, porque victorioso, él me imagino que estaba feliz y todo, de haber actuado bien, de haber tenido una victoria y todo, pero, y aquí el momento tan peligroso que vamos a ver, versículo 18 dice, entonces Melquisedec, que era el hombre que aparece en la escena del sacerdote, lo pueden buscar en Salmo 110, capítulo 4, y en Hebreos capítulo 5, versículo 5 del 6 en adelante, y algunos eruditos creen que el Melquisedec,
que Melquisedec, hermanos, en realidad pudiera haber sido Sem, el hijo de Noé. Oiga esto, hermanos. Melquisedec cree la gente que es Sem, el hijo de Noé, viene de la procedencia de él. Algunos creen que es hasta él, hermanos. Según estos apuntes que yo investigué, estaba vivo en este momento y en realidad vivió unos 60 años más. De hecho, algunos creen que murió cuando Abraham era de hace unos 150 años de edad. Su nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Eso viene en Hebreos capítulo 7, versículo 2 en adelante, según las evidencias propias de lo que nos habla la palabra de Dios en un contexto basado bíblicamente hablando de cada uno de los personajes que se representan en esta historia. Rey de Salem, por otro lado, él era de Jerusalén. Él sacó pan y vino. El vino simboliza el cuerpo de Dios quebrantado y la sangre de nuestro Señor Jesús, que era necesaria para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Como cuando nosotros hacemos la Santa Cena, la última cena que Jesús hizo con sus discípulos, es una cosa que hoy hacemos como cristianos, es un evento que hacemos hoy en día, cada inicio de mes, cada domingo de cada inicio de mes, tomamos un trago de vino, un pedazo de pan, eso para hacer un acto simbólico a la última cena y hacer un acto simbólico a que reconocemos que tú, Jesús, estás vivo y que algún día vendrás por tu pueblo, que algún día vendrás a rescatarnos como tus hijos amados. El pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa la sangre que Jesús derramó sobre cada uno de su pueblo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Esa evidencia, por si alguien no cree en esto, viene en Mateo capítulo 26, versículo 29, viene en Lucas capítulo 22, versículo 15, y viene también en Romanos capítulo 8, versículo 21. ¿Verdad? El cual era sacerdote del Dios Altísimo. Ahorita, bueno, hablamos de Melquisedec, pero ahora estamos hablando del rey Salem, ¿verdad? Melquisedec piensan que es Sem, el hijo de Noé, según algunos estudios bíblicos que han hecho a fondo, estudios teológicos. Y por otro lado, estamos hablando ahorita del rey de Salem. El rey Salem, no el rey de Salem, sino el rey Salem, se llamaba así Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Melquisedec como un sacerdote simbolizaba el Cristo venidero. Todo esto son apuntes, hermanos. Oigan bien, pongan atención, ya les voy a explicar. Quién es nuestro gran sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 17. David profetizaba unos 1000 años después de Abraham. O sea, 1000 años después de que pasó todo esto, 1000 años después de que Abraham muriera, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La muerte de Abraham. Apenas estamos viendo todavía la historia de Abraham como tal, pero 1000 años después iba a pasar lo de David, ¿verdad? Después de Génesis, ¿qué sigue? La historia de Moisés. Hay que llevar un contexto bíblico, ¿verdad? Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia que se le llaman el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Génesis, ajá, Levítico, que es lo que vamos, ver la posibilidad de que si luego se pueden hacer estudios, estaría buena la opción. Pero bueno, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio eran los 5 libros del Pentateuco, según la palabra de Dios, dando inicio después a lo que se conoce como Josué, a lo que se conoce como Samuel, como Reyes, según la historia en el contexto y el ámbito que se presenta. Pasaron unos 1000 años hasta que se dio otra vez la historia de David, ¿verdad? David como tal, David, el rey David, que se iba a convertir en un rey después, ¿verdad? Ese mismo, el David. Y eres sacerdote y siempre estás aquí en Melchizedek. Salmo 110, capítulo 4. Así que, hermanos, para explicarles un poquito, ya leyendo esto, aquí se presenta que Dios a Abraham con un hombre diferente del cual le había conocido anteriormente, Elohim, ¿verdad? Elohim es de la palabra de Dios antigua en el Génesis, Elohim, que significa el Dios altísimo. Hermanos, Elohim significa Dios altísimo, Dios grande, Dios creador, ¿verdad? De todo el universo, de todo el mundo entero. Elohim entonces era como se le conocía, como se le representaba y como Abraham algunas veces adoraba a Dios diciéndole así: oh Dios Elohim, oh Dios vivo, ¿verdad? Porque Dios, si reconocemos, si nosotros entendemos, hermanos y amigos, Dios tiene muchos nombres. Dios puede ser Elohim, es Yeshua, Él es Yahweh, Él es Dios vivo, Él es Dios Emanuel, Dios con nosotros. Tiene muchos nombres bíblicos: príncipe de paz, consejero espiritual, que es más que todo el Espíritu Santo, el consejero espiritual, pero también se le llama así a Dios bíblicamente, por eso es que Dios tiene muchos nombres. Versículo 19 dice: y él, en pocas palabras, Melquisedec, le bendijo a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham, Dios altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. ¿Verdad? Llegó Melquisedec y le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir
y le bendijo y le dijo, bendito seas, procedor de los cielos de la tierra, procedor del Elohim, Dios vivo, ¿verdad? Gracias a Dios porque eran cristianos, ¿verdad? Dice que al bendecir Melquisedec a Abraham, hermanos, esto lo investigué yo, y dice que cuando Melquisedec bendice a Abraham, significa que la posición de Melquisedec era mayor que la de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Melquisedec era un tipo de Cristo, según Hebreos capítulo 7, versículo 4. Así es, hermanos, el Melquisedec. O sea, en ese antes, en la historia bíblica, para yo bendecir a un hermano mío, por ejemplo, es que yo estoy en un puesto más alto. Por eso les digo, antes sí se daba eso de que un puesto más alto, abajo los que no servían, y así suena feo, pero así era. Y así mismo era Melquisedec, tal vez estaba en un puesto más alto que Abraham. Abraham era un siervo de Dios, uno aparte, ¿verdad? Un erudito que más nos menciona la palabra de Dios, y Melquisedec le bendice, Melquisedec le dice, bendito seas entre la tierra al Dios vivo. Denme un chance, hermanos, voy a... Para que me vean mejor. Bueno, para seguir continuando con este estudio, ya me veo mejor, más clarito. Bueno, para continuar dice así, versículo 20, y bendito seas el Dios Altísimo quien entregó tus enemigos en tu mano. Ok, hermanos, aquí encontramos que Melquisedec no se presentó cuando Abraham fue en busca de Kedorlaomer. Kedorlaomer era el otro rey que venció a todos los 5 reyes, ¿verdad? Y que ya lo vimos al principio. Pero sino que cuando el rey de Sodoma, ¿cuál era el rey de Sodoma? Vámonos a ver a la Biblia de Dios, a la palabra del Señor. El rey de Sodoma era nada más y nada menos que el conocido rey, ya les confirmo, el conocido rey que se llamaba el otro. ¿Se acuerdan que se los dije al principio? El rey de Vera, que era, bueno, la reina, más bien Vera, la reina Vera de Sodoma, ¿verdad? O no sé si era un rey o una mujer. El asunto es que antes habían nombres que parecían nombres de mujer, pero eran hombres, más bien, es curioso. Pero bueno, el rey o la reina, dejémoslo así en un ámbito de duda, era el de Sodoma, Vera, la reina o el rey. Versículo 21 dice, no, versículo 20 todavía dice, y le dijo a Abraham los diezmos de todo. O sea, esta es la primera vez que se mencionan los diezmos en la palabra de Dios, hermanos. Primera vez bíblicamente hablando que vemos que se menciona la palabra diezmos. ¿Verdad? Que diezmo se refiere a una décima parte, a una décima parte que yo saco para dársela a Dios, para entregársela al Señor, ¿verdad? Como Abraham, vean aquí, ya Abraham hace un acto de diezmos a Melquisedec, Abraham le da diezmos a Melquisedec, como el diezmo que uno da a veces en la iglesia, aparte de las ofrendas, que son aparte de las ofrendas, lo que usted quiera dar, lo que a usted le nazca de su corazón, los diezmos es como la décima parte de lo que usted gana de su salario total, darlo y entregárselo a Dios. Con lo consiguiente, para bendición propia y constitución actualmente de la iglesia. Ok, para mí, en mi opinión propia, muchos estarán preguntando qué opino yo, y yo opino que los diezmos no es algo obligatorio. O sea, usted puede diezmar y gloria a Dios porque diezmó, porque ofrendó, porque eso es para bendecir la iglesia y eso Dios le va a bendecir a usted. Claro que sí, eso sí. Si usted diezma y ofrenda, eso sí es cierto, le van bendiciones para su vida, porque está dándole para Dios, está ayudando a la obra de Dios y Dios eso lo ve como grato, como algo bueno. Pero no es obligatorio tampoco. No es que si usted ya no diezma en una iglesia, si usted ya no ofrenda, ya lo van a echar o lo van a rechazar por no hacerlo. No, para nada. Si usted le hacen algo así, amado amigo y amado hermano, en una iglesia, estamos mal porque no debería ser así. No es una obligación y hay personas que no están bien económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, hay personas que no se encuentran bien económicamente y no pueden dar tanto, ¿verdad? Como la mujer bíblica que nos habla de una mujer que dio tan solo 5 pesos y Dios dijo, y la gente se burlaba y decía, solo 5 pesos, qué pobreza. Pero Jesús les decía, no importa, ella dio con corazón, eso es lo importante. Demos gozosos, entreguemos con corazón. Eso era lo que pasó con esa mujer. Y así mismo es con nosotros, hermanos, entender esto. A veces la iglesia lo da a entender más de que es algo obligatorio, algo de que hay que hacerlo y listo, ¿no? Y mentiras que eso es para, los diezmos no caen para el pastor, hermano. Los diezmos caen para cosas propias de la iglesia, que quieren construir algo en la iglesia, la ayuda con diezmos.
que quieren algo a nivel de distrito en conocimiento de muchas iglesias, también es para ayudas de la propia iglesia, no para de que el pastor, la pastora, ¿verdad? No, y por experiencia propia también. Todo eso, ¿verdad? Es bíblico. Aquí mismo vean la primera vez que Abraham hace un acto de diezmar. Bueno, la tentación, versículo 21, dice así. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ven, el rey de Sodoma. Aquí tenemos la respuesta. Qué curioso, es vacilón ver cómo nosotros vamos analizando poco a poco y después vamos encontrando respuesta de cada una de las cosas que nos mencionan en la palabra de Dios. Entonces, es un rey, Vera. Ven, hermanos, era lo que les decía a ustedes. Vera suena a nombre de mujer, ¿verdad? Vera es un nombre de mujer, pero ahí es nombre de hombre. Vea, el rey de Sodoma, o sea, el rey Vera. Así era. Y dijo que Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, ¿verdad? Él estaba pidiendo personas y le dijo, toma para ti los bienes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que Satanás está usando al rey Vera, al rey de Sodoma, Satanás como siempre intentando atrapar a Abraham, intentando hacer caer a Abraham en su red y emplearle el dinero para hacerlo, ¿verdad? Qué astuto el diablo, qué astuto Satanás trata de agarrar a Abraham diciéndole, hazlo, yo te ayudaré, diciéndole, tú te dejas los bienes, pero tú me das a mí las personas, esas personas que estaban bien en las cosas de Dios, como se mencionó anteriormente, las bendiciones de Abraham, ¿verdad? Todo empezó por un pleito desde Lot y Abraham por querer bendiciones. Entonces vean el rey de Sodoma, el rey Vera, Dios, Satanás quería usarlo a él para engañar a Abraham, ¿verdad? Versículo 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, vean qué sabiduría la de Abraham. He alzado mi mano al Señor, le dice Abraham al rey de Sodoma, al rey Vera. He alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y el rey de Sodoma pudo haber puesto una especie de unión con Abraham, ¿verdad? Hermanos, ya eso comentándoselos aparte de lo que dice la palabra. Tal vez le hubiera dicho, mira, hagamos un trato, un negocillo, somos hombres de negocio, venga, siéntese aquí, tome asiento, vea, yo le ofrezco lo siguiente, y le tapan todo a uno, como las publicidades de hoy en día, ¿verdad? Uno ve esas hamburguesotas que salen en McDonald's, grandísimas, y usted llega y las compra y son así chiquititicas y todas salidas, la carne y todo fatal. Y se los digo por experiencia propia también. Uno ve la publicidad de esas hamburguesas, de ciertas cosas, ciertas publicidades, anuncios publicitarios y no, ¿verdad? Ganan con esos anuncios, pero son anuncios falsos totalmente. Llega usted y es de otro tamaño, más chiquitita la hamburguesa. Entonces, asimismo lo podía haber engañado el rey Vera a Abraham, ya hablando de la palabra de Dios. Pero el patriarca Abraham declara todos los intereses que él tiene hacia Dios y hacia el Señor. Es que esto es lo que pasa, hermanos, que a Abraham cuesta hacerlo caer según la Biblia. Lot le dijo, tú por tu lado, yo por el mío, tal vez tratando de meterle a Abraham un poco de chicha y de cólera y que Abraham dijera, majadero este sobrino de tal y tal cosa, ¿verdad? Llevándose sus bendiciones y aparte, no comparte ni tal y tal cosa, ¿verdad? Pero para hacerlo caer. Pero Abraham costaba, hermanos. Abraham estaba muy sujetado de la mano de Dios. Abraham estaba sujetadísimo de Dios y decía no. Vean que hasta le dijo en pocas palabras no al rey de Sodoma, al rey Vera. Entonces Satanás, como no es el diablo, como no es Lucifer, ¿verdad? Siempre ya con la cólera actuando mal. Versículo 23 dice que desde un hilo hasta la correa de un calzado, para ya ir finalizando, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Bueno, vemos que por un lado, el rey Vera, el rey de Sodoma, fue buena gente, por un lado, por así decirlo, fue buena gentilla, porque le iba a hacer ese truco a Abraham de hacerlo caer, de quitarle las bendiciones, ¿verdad? El diablo metido en él, tratando de hacer caer como siempre a los hijos de Dios, pero Abraham dijo que no, y entonces se le dijo, está bien, no le contaré a nadie que yo traté de enriquecerte y ninguno al otro contaremos de que yo traté de hacer este trato contigo. Entonces, ¿verdad? Para salvar su pellejo, como dicen por ahí, ¿verdad? Gallinita tapada, decía un dicho, algo así, escondido, mire, algo así decía un dicho, ¿verdad? Que tapadito me escondo y ninguno de los dos quedamos culpables, ni el escondite ni la gallina, ¿verdad? Así mismo lo habla la palabra de Dios y así mismo lo dice. La tentación es fuerte, hermanos, y en más de una forma, sin embargo, se las ponen a Abraham. Por eso dice el título La tentación, porque el rey Vera, el rey de Sodoma, trató de tentar a Abraham diciéndole que le iba a dar,
que le diera a él sus hijos y él le daba a él la bendición económica. ¿Verdad? Y verdad, como ya sabemos. Versículo 24 dice, para ya finalizar con este estudio bíblico, dice, sacando solamente lo que comieron los jóvenes la porción de los varones y que fueron conmigo, que con Arnel, con Escol y con Manre, que eran hebreos que se hablaron al principio, ¿verdad? Que los cuales tomaran su parte, ¿verdad? Al final fue así, el rey trató de tentar a Abraham diciéndole, yo te doy esta bendición a ti, tú me das a mí tus hijos, ¿verdad? Satanás, en pocas palabras, adentro de él, y Abraham le dijo, no, yo no voy a caer, yo no voy a dejarme llevar por eso, es más, voy a ponerles una imagen rápidamente para finalizar, otra imagen aquí, pero Abraham le dijo, no, yo no voy a caer en eso, yo no voy a dejarme llevar por eso, por la plata, ni nada de eso, y le dijo, no, y hasta el final dijeron los dos, no digamos nada, no contemos nada, dejémoslo así y no, que salvémonos el pellejo los dos, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces así fue. Y al final bendijeron a esos tres hebreos, a Arner, al Escol y al Manre. Vieron, hermanos, Abraham se aferró a una norma de nivel mucho más alto y si bien, ¿verdad? Fue un problema para ellos que querían agarrarlos, que querían hacer dominio, ¿verdad? Y en la actualidad del hombre de Dios tenemos que comprender nosotros como cristianos. ¿Qué nos enseña Génesis capítulo 14? Bueno, nos enseña que mientras estamos en el mundo, nunca tenemos que ser del mundo. Pase lo que pase, amados hermanos, pase lo que pase, amados amigos, nos van a venir tentaciones, van a venir cosas como le vinieron a Abraham, como le dijo el rey Vera a Abraham, el dinero, ven, te doy riquezas, te doy ganancia, todo lo que tú quieras a tu alcance, pero tú con la única opción de que tú me des, eso sí, a mí, tus hijos de Dios, a los hijos que él tenía ganados, ¿verdad? Y nada que ver, eso Abraham se lo ganó, Abraham lo merecía porque él era hijo de Dios y él estaba apoyado de la mano de Dios, ¿verdad? Pero ya como siempre el diablo, ¿verdad? Queriendo tentar al hombre para hacer caer a otro, para hacer caer a un hijo de Dios. Pero no pudo el diablo. Y así mismo esto es lo que nos enseña hoy el capítulo 14 de Génesis. Diferentes tentaciones, diferentes cosas, pero tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Y esto es parte de lo que nos habla en la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, los dejo hasta aquí. Recordarles que nos vemos, sería mañana, si Dios quiere. Mañana sí, porque el viernes no, por diferentes actividades que hay aparte en mi iglesia. Pero nos vemos mañana a las 5, no, mañana nos vemos a la 1 de la tarde, si Dios quiere, lo más temprano posible, a la 1 de la tarde para transmitirles la serie de Apocalipsis. ¿Qué pasó con la palabra que hay distinta todas las semanas? No la voy a dar esta vez porque me atrasé con el tema de, como ustedes supieron, de lo de que mi pastora en la iglesia que me congrego se murió y ha sido, o sea, algo fue terrible y yo, ¿verdad? No preparé palabra ni nada, pero espero que me entiendan por ese lado. Entonces, pero bueno, para que estén tranquilos, para que sepan. Y nos vemos mañana, si Dios quiere, entonces a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.